Un gamer que es un heavy user puede jugar perfectamente una partida con 50 megas. ¿Pero qué tendremos a venderle 600 megas? Y ese es el problema, porque le estamos dando velocidad, cuando el gamer lo que necesita es que los servidores de juegos estén más cerca, es decir, estén en el Ecuador y no estén en Estados Unidos, porque aquí viene la latencia. Pero mira, lo que nosotros decíamos, yo no puedo ir donde un cliente y venderle internet, pues porque ¿en qué me diferencio? Yo tengo que tener un propósito, y el propósito es porque creemos que las conexiones de las personas pueden cambiar el mundo. Ahora, hasta hace 2 años, los usuarios adquirían anchos de banda de 30 megas, ahora estamos hablando de 500, 600 megas, pero las empresas tenemos que hacer inversiones inteligentes para poder entregar al cliente lo que desea. Como líderes empresariales hemos tenido que asumirlos y han sido fuertes. Tema COVID, tema cortes de energía, tema altas tasas de interés. No siempre hemos sido un país con crisis, entonces pues eso es, creo que lo que nos ha hecho que nos seamos profesionales tan resilientes. Hay muchos retos, todos los días hay retos. Nosotros al cliente le mandábamos un comunicado diciendo tu deuda pendiente está. La palabra deuda emocionalmente tiene un impacto negativo. Tú tienes que vender emociones. Tú no vendes ya un producto. Yo siempre he creído en eso de la intuición y de equivocarte. Ahora se habla muchísimo de pivotear y de experimentar. Yo en esas épocas, además, muchísimo más joven, pues no le tenía miedo a dar esos pasos, y si te equivocabas, pues tenías que regresar y volver, ¿no? Entonces, imagínate que en esas épocas nos conectábamos vía dial-up. Todavía estábamos con el Messenger, el Skype todavía no tomaba fuerza. Entonces, cuando generas esas conexiones, el cliente te compra, se mantiene contigo, el cliente te es fiel, te perdona y también te va haciendo feedback. Que nosotros como .NET estamos entendiendo que los emprendedores están fallando, es por falta de educación, un error de las compañías, de los emprendimientos, no tener una estrategia. Primero, no tener un propósito, no tener una estrategia y no ir monitoreando, gestionando ¿cómo va ese destino? Hay un artículo que mencionaba que las empresas, solo el 10% de empresas tienen una estrategia. Y estas empresas sí logran, las que tienen estrategia logran superar los 5 años. Mis estimados Cumbayorkers, hoy día tenemos una invitada de lujo. Hace muchos años que la veo trabajar, la veo hacer acciones espectaculares en el mundo de la tecnología. Es una profesional a la que admiro mucho y hoy día tenemos el honor, el gusto y el placer de poder recibir a Katy Miño, gerente general de .NET. Así que es un gusto tenerte por acá. Es un gusto poder contar con todo tu expertise para compartir con todos esos Cumbayorkers, esos pequeños negocios que están tratando de levantar cabeza este 2025 tan complejo y poder beneficiarse en esta masterclass de todos tus conocimientos. Así que te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, Álvaro. Qué gusto con todos. Pues será un placer poder conversar y generar aquí una dinámica interesante sobre pues estas experiencias que a lo largo de los años hemos adquirido, ¿no? Súper. ¿Hace cuántos años estás tú en .NET? Bueno, yo estoy hace 24 años. Propiamente inicié con la compañía, sin embargo hace 2 años estoy como gerente general de la empresa. Ya. ¿Cómo entraste al mundo de la tecnología? Bueno, yo mi formación profesional es administrativa, no soy técnica. Ya. Sin embargo, pues empecé en el segmento financiero, pues ahí me llamaron de una de las primeras empresas en esa época, que ahora ya ni siquiera existe, y pues por referencias le refirieron mi nombre al fundador de .NET, pues, y a partir de eso me invitó a crear un equipo. Imagínate que en esa época éramos 20 personas, ahora somos 1,300 colaboradores. Wow. Entonces pues asumí el riesgo, y lo anecdótico fue que tuve muchas críticas en ese momento, ¿no? Porque yo dejaba una compañía que era muy robusta, que estaba respaldada por un grupo empresarial muy fuerte, y yo me fui a trabajar con un emprendedor, en ese momento emprendedor,
Pero fue muy bonito porque me permitió construir una empresa con un propósito, que yo creo que eso lo vamos a hablar ahora muchísimo, donde no hay tema de género, pues que ahora se habla muchísimo de la brecha, de los sesgos, pues en empresas eso no hay. Y pues sobre todo hacer esas empresas sostenibles. Yo siempre digo, nosotros somos un camello, todo el mundo recalca y admira los unicornios. Yo digo, yo creo que más esfuerzos son esas empresas que somos camellos, que hemos logrado superar los 5 años, nosotros ya 25 en el mercado, y seguir colaborando para reactivar este entorno productivo que es tan importante. ¿Cómo fue esa propuesta te invitaron a trabajar en una empresa de Internet? ¿Así fue la palabra, Internet? Claro. ¿Y cómo sonaba hace 25 años que te inviten? Como que hoy día vamos a lanzar un cohete en Ecuador. Sí, la verdad sí era un poco loco, diría yo, porque imagínate que en esas épocas nos conectábamos vía dial-up. Yo creo que pues muchos personas ya no recordarán lo que era el dial-up. Accedíamos a 19.k, todavía estábamos con el Messenger, el Skype todavía no tomaba fuerza. En el Ecuador no habían salidas internacionales, o sea, las cabeceras de fibra no llegaban al Ecuador, entonces teníamos capacidades muy limitadas, a altos costos. Los cybercafés eran nuestro mercado potencial, entonces tú tenías que ir a ofrecer tu producto a un cybercafé. Sí, era muy arriesgado, pero yo creo que aquí viene ese apetito al riesgo, ¿no? Oye, tienes que dar ciertos pasos, y yo siempre he creído en eso de la intuición y de equivocarte. Ahora se habla muchísimo de pivotear y de experimentar. Yo en esas épocas, además, muchísimo más joven, pues no le tenía miedo a dar esos pasos, y si te equivocabas, pues tenías que regresar y volver, ¿no? Entonces, pues lo hice. Te digo que fue una decisión sumamente importante en mi vida. Creo que ha sido una de las lindas decisiones, de los lindos riesgos, y pues ahora estoy, y cuando regreso a ver y veo lo que la empresa ha hecho en mí, cómo me ha formado, y viceversa, lo que yo he podido también entregar a la compañía, entregar al país, crear ese ambiente o esa cultura que es tan importante en una empresa de innovación, de resiliencia, esos valores que ahora tanto carece nuestra sociedad. A mí me gusta muchísimo. Y el otro día yo estaba en un foro y me decían, pues, pero es que mira el entorno. Yo decía, pues desde que yo recuerdo hemos vivido en temas complejos, ¿no? Siempre hemos sido un país con crisis. Entonces decía, pues eso es creo que lo que nos ha hecho que nos seamos profesionales tan resilientes. Y yo hace un momentito antes de empezar te contaba lo que ha sido para nosotros en tecnología. Hay muchos retos, todos los días hay retos, pues porque el usuario es diferente, porque el entorno es diferente, porque ahora hasta hace 2 años los usuarios adquirían anchos de banda de 30 megas, ahora estamos hablando de 500, de 600 megas, pero las empresas tenemos que hacer inversiones inteligentes para poder entregar al cliente lo que desea, pero por otro lado tener los retornos, porque es la forma de sostenerte. Claro. Y tienes que ir preparando a los equipos, ¿no? Entonces, pues, tú debes saber que hay una carencia de talento de tecnología. Entonces tú tienes que ir creando, tienes que ir formando. Y aquí vienen los semilleros, ¿no? Entonces ellos tienen que ir creciendo y también adaptándose a que ahora es una tecnología y pues mañana, mira, ahora ya estamos con 25 GPON. Todavía no hay una adopción amplia. Sin embargo, pues esto se viene muy rápido, muy rápido. Entonces han habido hitos, yo creo que en la sociedad, que como líderes empresariales hemos tenido que asumirlos y han sido fuertes. Tema COVID, tema cortes de energía, tema altas tasas de interés, regulaciones complejas, pues. Sin embargo, pues yo creo que ahí cuando tú tienes un propósito, una estrategia y eres consistente con la estrategia, logras salir. ¿Y cuál es el propósito de Puntonet? Conectar tu mundo, conectar al mundo de las personas. Porque yo digo, mira, tú puedes te pueden ofrecer internet. Para que te hagas una idea, existen más de 1.500 empresas. ¿En Ecuador? En Ecuador, ISPs, proveedores de servicios de internet. Entonces estamos en un océano rojo. El precio más barato es el que está aquí mandando. Pero mira, lo que nosotros decíamos, yo no puedo ir donde un cliente y venderle internet. ¿En qué me diferencio? Yo tengo que tener un propósito, y el propósito es porque creemos que las conexiones de las personas pueden cambiar el mundo. Y estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Porque
Porque tú por medio de internet puedes transmitir este podcast, tú puedes hacer negocios, puedes empezar emprendimientos, puedes conectarte con tus seres queridos. Entonces, es un tema muy emocional. Y bueno, yo soy muy apegada a todos estos marcos de referencia. Yo recuerdo que este propósito, dijimos, oye, la visión, la misión, a mí me quedaba un poco caduca. Hicimos un tema de realmente tener un propósito, una estrategia y todo lo que está abajo. Y todo empezó con el terremoto del 2016. Cuando nosotros en ese momento ya teníamos redes de fibra óptica en Manta y Pedernales, que eran zonas más afectadas, y como teníamos gente local ahí trabajando, habilitamos zonas Wi-Fi libres. Y los clientes lograban comunicarse, la población lograba comunicarse con sus parientes, con sus familiares y decir, estoy vivo, estoy sano. Entonces, ellos decían, gracias al internet pudimos contar cómo estábamos. Y ahí es cuando decíamos, en realidad te puedes conectar con tu hijo que está en otro país, puedes hacer negocios, es una biblioteca amplia de conocimiento. Cuando a mí me dicen, pues es que es difícil, hay limitaciones de conocimiento, yo ahí sí me pongo, y me pongo rotundamente, porque yo creo que ahora tú te pones los límites. O sea, tienes podcast, tienes cápsulas, tienes acceso a plataformas. Realmente yo creo que ahora puedes y tienes que formarte constantemente, ¿no? Entonces es ahí donde nace nuestro propósito y pues empezamos a bajar una estrategia. Nosotros como .net tomamos la estrategia de diferenciación. Nosotros no somos precio y pues de algún momento me han cuestionado e inclusive yo me he cuestionado porque yo siempre digo, pues es como que estoy en un mercado de precios en donde existe un entorno complejo, tasas de desempleo, empresas que van quebrando y yo quiero diferenciarme y tener un precio más alto. Sin embargo, hemos logrado mantenernos. Yo creo que hay que ser consistentes. Cometimos errores también en su momento de la desesperación, bajemos precios y todo, y a la final decantó en otros impactos financieros. Entonces, creo firmemente que tenemos que ser consistentes y porque también el cliente ahora busca eso. Entonces, nosotros buscamos estar muy cerca del cliente. Creo que esa es la diferencia. A mí me encanta escuchar. También hemos cometido los errores de crear el producto y decir, este producto pongámosle tal cosa porque es un pensamiento insight. Claro. Pasa, ¿qué es lo que dice el cliente? Y ahí toma mucho protagonismo. Todo lo que ahora hablan de las empresas líquidas, del tema de agilidad, toma protagonismo. Porque ahí esos temas te ayudan a estar cerca del cliente, escuchar y a partir de eso tú actuar. Es como que estamos haciendo de reverso, como yo lo menciono, ¿no? Entonces nos logramos mantener, logramos incorporar, estamos todo el tiempo trabajando, iterando, pivoteando. Y sí, esto significa equivocarnos. Pero yo siempre les cuento a mi equipo, vean a Netflix, solo el 7% de las películas y del contenido lo publican. Todo lo demás se experimentó y no funcionó. Entonces, pero estos son años de experiencia también, o sea, aprender a equivocarte y tener un presupuesto para experimentación no es fácil. Pero creo que parte por ahí justamente el valor de tenerte aquí en este espacio es escuchar cómo se hacen los grandes negocios, porque si uno no sabe cuál es el final del viaje, ¿cómo empieza? ¿No es cierto? Y como dicen también, cualquier camino te sirve si no sabes a dónde vas. Total. Pero cuando ya a uno le ponen ciertos parámetros de hacia dónde y qué va, yo le decía alguna vez a mi hijo, adolecía de falta de paciencia. Yo le decía, mira, el problema de la falta de paciencia es que no tienes claro cuáles son los parámetros. Porque cuando entraste al colegio y te dijeron 12 años, te comiste 12 años y no había nada más que hacer. Y pasaste de uno en uno, pero dijeron 12. ¿No es cierto? Si a uno le dicen, oiga, espérese un rato que ya lo vamos a atender, y eso se convierte en 5 minutos, 10 minutos, media hora, ahí es donde uno empieza a sentir el paso del tiempo y la paciencia se pone en juego. Entonces, ahora sí, te dicen, de el punto en que estás al punto al que quieres ir, te va a tomar 20 años. El promedio de tu industria se ha demorado entre 15 y 25. Entonces, si le haces 20, capo. Si le haces 15, recapo. Y si le haces 25, un poquito lento. 10 no va a suceder. En 10 estás apenas en este punto. Entonces, se hace mucho más fácil llevar el viaje, efectivamente. Pero para eso necesitamos escuchar estas historias. Y lo que más adolecemos en Ecuador es falta de historias.
O sea, nos tenemos que andar leyendo, aprendiendo de memoria la vida de Elon Musk, la vida de Jeff Bezos, de Warren Buffett. Y sí, hay partes de la esencia del viaje humano que son extrapolables a destinos tan atrasados como el nuestro. Pero hay cosas que son ya, o sea, obviamente vale el ejemplo de Netflix, pero estamos hablando de un emporio que vale 300 billones de dólares. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde están las historias pequeñas de las empresas grandes ecuatorianas, que en el contexto mundial que son microscópicas, ¿cierto? Para además darle herramientas a esas microempresas que están apenas empezando a nacer y que van a facturar 3, 4, 5 mil dólares al mes y están intentando levantar cabeza, además en un año extremadamente complicado. Entonces me parece súper valioso poder tener de primera mano y poder ofrecerles de primera mano todos estos aprendizajes tuyos. Para empezar, la palabra equivocar. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, por enseñarle a la gente que equivocación no es una mala palabra, sino que simplemente es una palabra que te da una certeza de que lo que pensabas que era de un modo no resultó de ese otro modo. Y la única opción de descubrir cuál es el modo es seguir probando hasta que descubras. Mira, tú hablabas algo, ¿no? De este camino. Definitivamente este camino es esa meta que tú tienes, ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo, tratamos de mantenernos muy comunicados con el equipo. Este camino que puede ser en 5, en 10, en 20 años, tú sabes a dónde quiere llegar. Tú decides el destino y vas trazando el camino. Sin embargo, si tú tienes un destino trazado, que es una regla clara, esa es la estrategia. Oye, ¿cómo voy a llegar a ese destino? Y partiendo de eso, tú estableces tu estrategia. Entonces a mí alguien me decía, oye, pero en un país tan complejo, todo el tiempo tienes que cambiar. Yo le decía, se tiene que ir moldeando, tú vas moldeando, pero si tú quieres llegar a ese destino, vas moldeando, habrá un huequito, tendrás que hacer una curva, y es lo que yo siempre les digo, la estrategia en el Ecuador debe existir, o sea, eso es un tema que yo considero que está probado, nosotros somos testimonios de que está probado, y mira, yo siempre les digo, es como que somos estos líderes que tenemos que ser malabaristas, porque tenemos que ir sorteando todos los desafíos que todos los días, todos los años se nos presentan. Entonces, no es que ahora es un año complejo. Yo te digo, Álvaro, pues yo creo que en los últimos años hemos vivido esa complejidad, paros, cambios de gobierno, temas de seguridad, temas eléctricos. Yo pienso que sí. Pero si tú tienes tu destino, tienes que enfocarte. Y en ese enfoque viene la equivocación. No es que equivocarte es un desenfoque, no, pues porque eso aprendes, vuelves a equivocarte, vas aprendiendo, pero vas iterando, ¿no? Entonces, yo considero que un error de las compañías, de los emprendimientos, no tener una estrategia. Primero, no tener un propósito, no tener una estrategia y no ir monitoreando, gestionando cómo va ese destino. Pues porque si yo decía, el primer año debo llegar acá para después convertirme, voy a hablar de una empresa de 10 millones, tengo que ir monitoreando, porque solamente cuando tú mides puedes mejorar. Claro. Y ahí puedes ajustar ciertas cosas que si estás a ciegas, yo creo que se vuelve mucho más complejo y ese es el problema de los ecuatorianos, de las empresas en general. Leía un artículo que mencionaba que las empresas, solo el 10% de empresas tienen una estrategia y estas empresas sí logran, las que tienen estrategia logran superar los 5 años. Entonces, ahora hay tantas herramientas. Levanta un lienzo Canvas, mira cuál es tu propuesta de valor, dónde vas a dirigirte, quiénes son tus clientes, cuáles son esas actividades para llegar a ellos, cuáles son los recursos que necesitas, cuáles son los aliados que debes tener atrás tuyo. Y con ese marco, con esos factores analizados, tú puedes empezar a caminar insisto, a entender cuándo hacer ajustes, cuando no está saliendo bien, porque no siempre sale bien y porque no únicamente la facturación debe ser el indicador o el destino final. Hay otros indicadores abajo que son determinantes y ahí es cuando yo también digo, ¿cómo va la cultura financiera de los emprendedores? ¿Cómo va la cultura financiera de los empresarios? Tenemos que tener cultura financiera para poder entender, inclusive si estoy adquiriendo un préstamo, si esto me conviene o no me conviene. Claro. Entonces, son yo creo que esas oportunidades de mejora, no lo voy a decir fallas, pero sí oportunidades de mejora que a mí me encanta porque ahora hay espacios en donde los emprendedores les enseñan a hacer mejor las cosas, a mitigar esas fallas propias de muchas veces de tomar decisiones abruptas, ¿no? ¿Cómo está viendo Punto Net
Viendo así con mente de marquetero, ¿no es cierto? Además, yo tengo 2 años de haber salido del país, estamos temporalmente acá, y veo que la conversación, la narrativa, efectivamente, y debe ser de esas 1.500 empresas, todo se define en megas, ¿no es cierto? Megas de velocidad. El otro día escuché una cuña de radio que hablaron de latencia y me quedé marcando ocupado. Dije, ¿en qué minuto llegamos los consumidores miserables, humildes, a tener la capacidad de entender qué es la latencia? ¿Cuándo pudo esa palabra saltar a una cuña de radio? ¿No es cierto? Creo que alguien se adelantó unos 20 años antes de que podamos entender ese concepto. ¿Cómo está en ese entorno .NET a la hora de comunicar? Como tú decías, ¿no? Ese es un problema. Muchas veces las campañas de marketing, de comunicación, las hacemos con base a nuestros criterios internos y a nuestro conocimiento, pero no es lo que el cliente quiere escuchar. Y esos son los errores que estamos cometiendo, ¿no? Y yo creo que nosotros como .NET lo que estamos buscando es entender. Nosotros, te digo, pues a la interna nosotros contamos con una célula ágil. Son estos equipos de trabajo totalmente autónomos que se están equivocando, que están iterando todo el tiempo, pero están cerca del cliente. Entonces son los que nos retroalimentan. Oye, esto no está pegando, no están entendiendo. O sabes que el cliente busca este tipo de comunicación, o el cliente busca este tipo de canal, o sabes que en este párrafo estás colocando una palabra que es sensible. Y te voy a contar una experiencia reciente. Nosotros al cliente le mandábamos un comunicado diciendo tu deuda pendiente es tal. La palabra deuda emocionalmente tiene un impacto negativo. Mira que no lo haces, a veces hasta la operatividad hace equivocarte, pero el cliente nos dijo, oye, eso no está correcto. Porque acuérdate que ahora tú tienes que vender emociones. Tú no vendes ya un producto. Yo no voy a venderle al cliente o corporativo o residencial diciéndole, mira, tengo tantas salidas internacionales y tengo la mejor infraestructura y tengo baja latencia. Eso no te conecta. Tú tienes que generar conexiones emocionales. Y yo les pongo este ejemplo cuando hago todo lo que es los procesos de inducción o momentos, nosotros le llamamos town hall, que son asambleas con mi gente, y les digo, yo les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a comprar una prenda de vestir, ustedes no dicen la prenda de vestir tiene 100% poliéster, algodón. Ustedes se ven bonitas o bonitas y por eso se compran, porque generaste una conexión emocional. Entonces, cuando tú generas conexiones emocionales, que esto está respaldado por el círculo de oro de Simon Sinek, que a mí me encanta. Entonces, cuando generas esas conexiones, el cliente te compra, se mantiene contigo, el cliente te es fiel, te perdona y también te va haciendo feedback. Como te digo, nosotros los clientes dijeron, no nos gusta la palabra deuda. Entonces tienes que también aprender a entender. Y porque ahora tenemos otro tipo de sociedad, ¿no? Este tema de la inmediatez es un reto increíble y por eso es que han empezado a incorporar estas palabras latencia o el lag. La verdad que... Yo sé cuál es. El lag es un tema de latencia, entonces, claro, niveles de compartición. Entonces, son términos técnicos que al final del día no te acerca del cliente, es todo lo contrario. Entonces, hay que hablar con claridad y ese es otro problema que nosotros, de hecho, tenemos una campaña que se llama Ponnos a Prueba, porque estamos en este océano rojo de precios y todos ofrecemos lo mismo, velocidad, estabilidad. Entonces, nosotros decidimos, pues, el año pasado empezar con una campaña, ponme a prueba. Dices que quieres saber si soy rápido, pruébame. ¿Quieres saber si te atiendo rápido? Pruébame. Si te contesto en un contact center o si vas a un centro de experiencia, ponme a prueba. Y si no, oye, porque también yo siempre digo que dejar un proveedor de internet es tan difícil como divorciarse. Con niños tiernos voy a agregar eso. Entonces, es lo que yo digo, no puede pasar eso. Porque cuando un cliente está contento y tú generas esa conexión emocional, es totalmente distinto. Y yo te digo, nosotros hemos logrado eso partiendo de también usar todas las herramientas tecnológicas. Yo recuerdo hace unos años estuvo de moda la transformación digital y todo el mundo hablaba de transformación digital. Yo decía, le están dañando a estas palabras de qué es transformación digital. Y claro, yo recuerdo que él les decía, a ver, nosotros vamos a hacer transformación digital, pero ¿qué es transformación digital? Es meter tecnología, pero para unir lo que quiere el cliente con el propósito de punto. Es un puente habilitador.
Y ahí toma relevancia lo que es la tecnología y la transformación digital. Y eso te tiene que ayudar. Y esa transformación digital, que es la instalación y la implementación de mucho software, te permite conocer al cliente. Y cuando tú conoces al cliente, te permite llegar al cliente. Claro. Yo recuerdo en pandemia, cometimos muchos errores las empresas. Todos salimos con chatbots, con WhatsApp empresarial, todo era virtual. Oye, hay un segmento de clientes que te dicen, no. Para mí, la salida a pagar el internet es paseo. Tenemos una oficina en Galápagos y ellos decían, gente que decía, pues la única forma de salir de casa es ir a pagar el internet. No me cierres oficinas. Entonces el cliente no termina de aceptar los chatbots, el cliente no termina de aceptar un WhatsApp, el cliente no termina de aceptar un robot. El cliente quiere escuchar una voz. O sea, aunque ahora la inteligencia artificial te ayuda a pulir las voces, todavía el contacto humano difiere, porque te conectas emocionalmente. Y ahí yo digo, la inteligencia artificial nos ayuda un montón, pero tiene ciertas carencias. Todavía tiene la carencia, todavía tiene la conciencia, no tiene la creatividad, no tiene esa conexión. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar y potencializarla, ¿no? Como empresas. Hablando del Valle de Tumbaco, ¿tienes más o menos tú una conciencia de qué es lo que está pasando en este pequeño, yo le estoy empezando a llamar el Dubái del Ecuador? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cómo han identificado a este clúster ustedes a la hora de atenderlo? A ver, nosotros tenemos modelos, utilizamos mucho la analítica. Nosotros estamos extrayendo data constantemente y a través de los datos tratamos de tomar decisiones estratégicas, de conocer qué tipo de cliente está en ciertos sectores y pues ahora estamos empezando a entender ese comportamiento de uso. Porque hasta hace 3 meses, porque esto lo sacamos recientemente, entendíamos un nivel socioeconómico, esas variables sociodemográficas, las variables de comportamiento de canales, el cliente le gusta contactarse por contact center o por un centro de atención o por un chatbot. Ahora estamos entendiendo ese comportamiento de uso. Porque mira, hay los youtubers, ellos tienen unos requerimientos, los tiktokeros tienen otros, entonces hay diversos, entonces no es velocidad, porque mira, un gamer que es un heavy user puede jugar perfectamente una partida con 50 megas, pero ¿qué tendremos a venderle 600 megas? Y ese es el problema, porque le estamos dando velocidad, cuando el gamer lo que necesita es que los servidores de juegos estén más cerca, es decir, estén en el Ecuador y no estén en Estados Unidos, porque aquí viene la latencia. Entonces, pero hay que comprender y tú tienes que acercarte al cliente. Entonces, nosotros ahora, hablando del Valle de Tumbaco, lo que podemos observar es que es un sector con un nivel socioeconómico mayor. También te tengo que decir que tienen más conocimiento, es otra forma de comunicarte con ellos, porque no es que tienes que explicar, oye, ¿qué es un ruteador? ¿Qué es la cobertura? Entonces es más fácil la comunicación. De hecho, los tiempos de atención son menores en este sector porque tienen otra cultura. Entonces, por ejemplo, hay mucha urbanización. Entonces, cuando tú entras a la urbanización, hay menos riesgo de caída de postes. Entonces, pues también significa que hay menos riesgo de cortes de fibra óptica, porque el 95% en el Ecuador de redes de fibra óptica están en postes. Y eso es un desafío gigante. ¿Por qué? Porque se cae un poste por un choque, por una lluvia. Mira cuando fueron los incendios forestales aquí en Quito, las fibras también se quemaron. Entonces el cliente entiende, porque tiene otro nivel también cultural. Entonces, oye, se quemó la fibra óptica, no puedo intervenir esa zona, tengo que irme a otra ruta. Entonces es más fácil generar ese sentido de pertenencia también del cliente. Entonces, pues yo considero que también hay que apoyar al sector de Tumbaco a desarrollar esas capacidades de empresariales, porque yo digo, no porque seas un emprendedor, no eres un empresario, eres un empresario, con más retos. Yo digo con más retos porque cuando uno está en el mundo corporativo, pues tiene preocupaciones, pero son distintas de un emprendedor y hay que ayudarle no exclusivamente con un producto de internet, sino hay que ayudarle con temas de este mindset digital, con el tema de la cultura financiera, con el tema estratégico, porque por más que seas un emprendedor, tú debes saber cuál es tu propósito, a dónde vas a llegar y cómo lo vas a hacer.
Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros ahorita como .NET estamos acercándonos a ese segmento, porque también cometimos el error de crear un producto para el segmento pymes, el segmento empresarial, de acuerdo a nuestro conocimiento. Pues yo creo que un emprendedor debe necesitar, voy a poner un ejemplo, un curso, ¿no? El cliente necesita asesoramiento, necesita bolsas de horas en cuanto a temas legales, en cuanto a temas de ley de protección de datos, en cuanto a temas tributarios. Entonces ahí es cuando empiezas a entender al cliente, tú empiezas a construir un producto que pueda cubrir con sus necesidades. Súper interesante. Sí, efectivamente, yo creo que el gran reto es crecer sin dejar de entender para quién estamos trabajando. Porque muchas veces te debe pasar a ti en el mundo corporativo, uno empieza a trabajar para el directorio, para los accionistas, que son los que además están más intensamente solicitando resultados, y pierde el norte. Y se olvida de que todo ese emporio se construyó con 20 personas y con 1, 2, 3 clientes que empezaron a confiar en una aventura nueva que se llamaba el Internet. Claro, y mira, algo que me hizo clic con lo que acabas de mencionar, 98% de nuestra facturación viene de clientes antiguos y solamente el 2% de clientes nuevos. ¿Por qué? No te digo, no hablemos de volumen, sino estamos hablando de ese ticket promedio. Entonces el ticket promedio de los clientes actuales por esta guerra de precios es mucho menor que de los clientes antiguos. Y son clientes que están muchos años con .NET. Entonces también nos suele ocurrir que nos olvidamos de esos clientes. Oye, ¿cómo estás cuidando a ese cliente? Un cliente que ha estado 10 años contigo, que está 15 años contigo. Y estoy ahorita hablando de clientes residenciales, porque los clientes B2B, el segmento empresarial grande, como tienen portafolio de productos o soluciones tecnológicas muy robustas, tienen otro grado de confianza, otro grado de fidelidad, podríamos decir. Ellos no se van por precio, ellos se van por ese tema de esa contención que como empresa les podemos dar y acompañar también en sus crecimientos. Sin embargo, en el segmento residencial, sí, o sea, ¿cómo logras mantener a un cliente tantos años? Y ahí es cuando dices, tienes que regresar a ver a ese cliente. Nosotros tenemos un club de beneficios que tiene mucha acogida y hemos pivoteado muchísimo con los premios. Es un tema como millas, igualito. Y hemos piloteado muchísimo con el tema de premios, porque tienes que identificar qué segmento quiere un combo de comida como el que quiere un gadget tecnológico. Entonces, no puedes generalizar. Y ese es otro de los desafíos y problemas que tenemos. Queremos ahora generalizar y no. Ahora vienen estas experiencias personalizadas. Tú estás buscando tener esa experiencia personalizada y no te voy a decir que vamos a lograrlo a todos los suscriptores, pero sí por lo menos tener esos clusters o tener ese ADN del cliente para con base al ADN del cliente tú poder tomar decisiones del momento de una atención. ¿Qué hacemos con este clúster del Valle de Tumbaco? Porque nosotros, ¿por qué nos hemos lanzado a hacer esta escuela de tiburones? ¿No es cierto? Cumbayor como tal está operando ya hace 18 años. Somos la primera comunidad que nació y que creció en el Internet, ¿cierto? Entonces no existe un fenómeno similar en el Ecuador y probablemente no existen muchos en el mundo de este tipo, de una comunidad, de una zona, porque las redes sociales son de las marcas, son de los gobiernos, pero no de un barrio o de un pueblo, ¿cierto? De la gente para la gente. Entonces, a lo largo de estos 18 años, hemos ido monitoreando el comportamiento de las empresas y ya teníamos más o menos identificado que la tasa de cierre se abren 100, cierran 80 y una pena, porque adicionalmente, como estamos, nuevamente, bien válido de tu punto, cerca, cuando conocemos un negocio para ofrecerle los servicios de Cumbayor, no conocemos negocio, conocemos al emprendedor, a la esposa, a los niñitos, sabemos de dónde está viniendo el dinero, cuál fue la historia que llevó a que quizás se salió de un negocio o es el corporativo que le está poniendo el dinero para que la esposa ponga el negocio y sea la posibilidad de hacer la transición hacia el negocio propio. Entonces nosotros somos de toda la historia completa. Entonces cuando cierra, sabemos exactamente cuántos se endeudaron, cuál era el plan, dónde veía el futuro y qué es lo que se acaba de perder. Entonces no solo se perdieron $4 millones, se perdieron 80 familias que acaban de perder su sueño. Entonces se vuelve doloroso. Me voy a Dubái, regreso y el año pasado quebraron 150. En un año duplicó. Obvio, efectivamente, cortes y estados de excepción le mató al negocio de emprendimiento.
y en enero quebraron 25, con lo cual esa tasa vamos a 300, volvamos a duplicar. Entonces ahí el tema ya se volvió un tema grave. Entonces nos hemos unido varias empresas para decir, bueno, ¿y cómo se soluciona este problema? ¿Por qué están cerrando? ¿Están cerrando porque los platos son feos y la gente no come? No. ¿Están cerrando porque cobran muy caro y tienen una mala estrategia de precio? No. ¿Porque la atención es displicente y maltratan a sus clientes? No. Entonces, si todo esto lo están haciendo bien, ¿por qué no están creciendo? ¿Por qué están cerrando? Porque no saben construir clientes. No saben atraer clientes, no saben retener clientes, no saben construir fidelidades, no tienen un norte claro. Para empezar, entraron al negocio por un tema estomacal. Entonces, tú comes pizza, yo como pizza, fácil. Cuando se lanzan $60,000 después, se dan cuenta que han habido 42 pizzerías y ellos son a 43. Y realmente innovar en 42 pizzerías está bien difícil. Por supuesto. Entonces, no hicieron un mapeo del tamaño del mercado, los hábitos de consumo, no tienen nada de esos datos, ¿no es cierto? Entonces, entran muy, muy ingenuamente y encima más entienden que el negocio está, y esta es la frase que para mí es demoledora, cuando me dicen, mi calidad hablará por mí, y yo ese rato les doy los santos óleos. Digo, a ese ni siquiera le gasto el esfuerzo de explicarle de qué se trata el tema. Porque efectivamente el boca a boca es la gran herramienta, nunca ha cambiado, siempre ha sido, es ahora con toda la tecnología, con ChatGPT y los que venga, pero la diferencia es que tengas 5 o 6 bocas o que tengas 500 bocas o 5,000 o 5 millones, ¿no es cierto? Eso es lo que acaba de traer el Internet, la escalabilidad increíble, la exponencialidad. ¿Qué podemos esperar de los pequeños negocios? Pero alguien tiene que tomar el paso adelante. Nosotros hemos iniciado este espacio, estamos invitando a personas de tu calibre para decir, ok, la solución es educativa. Total. Hay que empezar a entregar información, hay que resetear esas mentes, hay que espantar esos miedos, ¿no es cierto? Y meterles una palabra que la hablamos también hace un segundo, democratización. Esta es la era en la que .net tiene una hermosa página web y la señora de la tienda de la esquina también puede tener una página web y ustedes tienen redes sociales y ella puede tener redes sociales y probablemente ella puede convertirse en una TikToker mucho más exitosa que .net, porque cuando empieza a contar su historia de vida, la probabilidad de que se conecten con ella es probablemente mucho más escalable que la de una corporación, ¿no es cierto? ¿Cómo están pensando para entregar esa parte que yo siento que es la que está faltando? Porque nos quedamos en la parte de la pelea de los megas y nos olvidamos de para qué eran los megas. Mira, tú has tocado un tema que yo considero que, por un lado, falta esa consolidación de esfuerzos. Para mí yo creo que hay una dinámica de trabajar en silos y eso es un tema difícil, pero que lo tenemos que romper, y no solamente para que estos emprendimientos puedan mantenerse vigentes y en el tiempo, sino como una forma de devolver lo que el país, lo que la sociedad te da. Entonces, mira, yo creo que eso encuentro. Cuando tú hablas, oye, por poner un ejemplo, hay 40 pizzerías, ¿por qué no nos empezamos a complementar? Oye, ¿cuál es tu capacidad? ¿Cuál es la mía? Y pues unámonos, ya seamos más fuertes. Yo creo que eso sí está pasando en la sociedad. Somos muy, muy egoístas, muy cada uno, mi silo, y pues no me importa lo que le pase a la empresa de al lado. Y eso sí se logra con educación. Yo creo que si una de las iniciativas que nosotros como .net estamos entendiendo que los emprendedores están fallando es por falta de educación, como tú dices, en tener un tema financiero. Como yo decía, la cultura financiera, la cultura de este marketing, de cómo llego al cliente, o sea, ya, de cómo consigo esos clientes cautivos que están en el mercado, de cómo me conecto con el cliente. Entonces aquí vienen temas estratégicos, y no estoy hablando de temas estratégicos muy complejos. Entonces yo te decía al inicio, esto del lienzo Canvas, yo creo que es súper importante transferir, y hay que contar las historias. Pero si nosotros no empezamos con estos temas tributarios, estos temas regulatorios, estos temas tecnológicos y este tema ya de empresa, va a ser complejo.
Y por ahí va lo que nosotros ahora estamos desarrollando estos productos para el sector pymes, es decir, oye, yo te voy a dar el Internet, que el Internet es una herramienta, pero tú tienes que tener estos otros conocimientos y vamos a acompañar, como te decía, con estas bolsas de horas, que pues, para eso nos estamos asociando con empresas que acá tenga un equipo de abogados que pueda resolver inquietudes, acá tenga un equipo del tema de ciberseguridad y ley de protección de datos, que ahora es un desafío, aunque seas chiquito. Acá tenemos un tema tributario, acá el de marketing digital o el de marketing convencional. Entonces, pero que ayudemos, o sea, es como que demos ese empujoncito, porque no solo con el producto y con tener un buen producto ahora es suficiente. Tienes que visibilizarlo, tienes que comunicarlo. Pues es cierto que si no comunicas no existe. ¿Y cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo vas a llegar a esas poblaciones o cómo vas a llegar a esas audiencias que ahora son difíciles? Y ahí recién el Internet toma forma, porque el Internet te permite democratizar, te permite potencializar la comunicación. Y, oye, no necesitas tener grande infraestructura tecnológica para entender ¿a quién estás llegando? Las mismas herramientas de Instagram, TikTok, Facebook te dice, oye, ¿cuál ha sido tu nivel de popularidad, por así decirlo, en una publicación? Entonces, tratar de entender qué cliente, cuál es la frecuencia del cliente. Y yo siempre les digo a mis equipos, oye, y si tienes que cogerlo en un Excel, en un cuadernito y decir, María está viniendo 2 veces por la semana, entonces la próxima ocasión le doy la pizza, pero la cola le doy gratis. Y también hay otro tema. No queramos tener tasas de rentabilidad extremadamente altas, que también es un tema de valores. O sea, ¿por qué queremos duplicar el costo de un pedazo de pizza para ganar? Eso tampoco, porque también ahora necesitamos de mucha ética. Necesitamos cobrar lo que debamos cobrar. Sí, siempre debe haber un margen de ganancia, pero también nos está pasando eso, que pasa también en Cumbayá. Mira, yo el otro día entré a un restaurante y pues a mí me llamó mucho la atención los precios. Entonces, claro, estás cerrando a un clúster o a un nicho alto, pero poco. Entonces, ¿pero por qué puede costar un plato de comida tan alto? Entonces, yo ahí cuestiono. ¿Por qué? ¿Por qué no también colaborar? Porque el mercado está difícil. Entonces está difícil y si tú quieres mantener tus márgenes de rentabilidad, pues las deficiencias operacionales. O sea, hay formas. En todo negocio puedes hacer eficiencias operacionales sin dañar la calidad. Entonces yo también creo que muchas veces caemos en esas prácticas de, nuevamente, pensar en silos y pues querer cobrar por un producto que posiblemente no es un costo real. Totalmente de acuerdo. Yo tengo, así como existe el índice McDonald's, yo tengo el índice del expreso. Y tú en Cumbayá tienes expresos de 3,75. Y no voy a decir el nombre del local de comida italiana para no afectarle. Y tienes el Lucías en 1,25. Entonces, y tienes todo un intermedio. Entonces, al de 2,50, que está en el camino a Pillagua, yo le decía, por favor, quiero experimentar tu café del doble de la calidad del de Lucías. Debe ser una cosa extraordinaria. Claro. Cuéntame un poquito la historia del café. No es que nuestro café es lojano. Como el de Lucías. Es que nosotros lo hacemos, es que es de montaña, no sé qué. Como el de Lucías. Resumen, ok, ¿por qué estás cobrando el doble? Hoy solo simplemente porque estás en la vía Pillagua y las urbanizaciones que están al lado, ¿no es cierto?, pueden pagar. Pero ese me parece que es un tema de desconocimiento, porque justamente quienes mejor manejan el dinero son quienes más lo cuidan y lo preservan y están monitoreando los costos. Y te alejan. 100%. Y de hecho el local estaría a punto de cerrar. Así empezó. Sí. Pero entonces es donde yo efectivamente me contaba sobre el tema, el programa de fidelización que tienen ustedes. Vamos a hablar luego también del tema de fidelización, pero me parece que hay una oportunidad lindísima, que es una fidelización que gire no alrededor de darme juguetes, sino de darme conocimiento, ¿no es cierto? Siendo algo que el conocimiento, la gente tiene este freno de adquisición, ¿no es cierto? Pero si por mi fidelidad yo me gané y con este manejo, y nuevamente, si no lo hacen ustedes, ¿quién lo hace? Porque ustedes son la data. Entonces, es no solo
decir, sino hacer. Entonces, en el conocimiento que tú tienes de mi cuenta, que estoy hace 18 años contigo, me tienes absolutamente monitoreado el sector en el que estoy, tú detectas un área de oportunidad, de conocimiento, entonces, oye, ¿cómo estás en esta parte? Porque si sabes que el mundo se está moviendo para acá. Por decir una tontería que lo hagamos un segundo. O sea, hablaba la empresa anterior, 2 horas de un emprendedor jugando con inteligencia artificial y de repente ves que los ojos le empiezan a volar y dice, ¡ah! Acabo de hacer esto. Entonces, pero 2 horas antes estaba aterrorizado de la experiencia. O sea, ¿cómo va a ser esto? Claro. Entonces, ese pequeño cursito acaba de abrir una mente y acaba de construir un nivel de fidelidad. Y efectivamente hablando, y me encanta que tú eres de las pocas CEOs que usan la palabra emoción. Yo me muevo mucho con los CEOs del mundo de los autos. Y todos los autos, el tema es eroga. Y digo, ¿qué quiere decir eroga? ¿Por qué pones la palabra eroga en un mensaje para un consumidor? Entonces, el torque. ¿Qué es el torque? El otro día una chica que le hacíamos una entrevista, una encuesta, y nos mostramos esto y decía, no entiendo. Entonces, ¿cómo deberían decir? Di que no es pato. Maravillosa. Nunca he visto una campaña de una calle llena de patos y un carro que rebasa a los patos, ¿no? Y sería absolutamente claro de que este no es pato y los demás sí son patos, ¿no? Si no quieres andar en un pato, entonces anda en la marca X. Claro. Y el comercial salió de la gente, pero no nos estamos acercando. Entonces me parece que hay una oportunidad. ¿Cómo ves tú en el futuro cercano de un .NET que empieza a entregar este valor agregado? Porque es básicamente, y un poco lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos a principios de año 60 clientes, a mediados de año 30 clientes y a final de año 10 clientes. Y empieza de nuevo. Entonces, ¿qué es más fácil? A los primeros de una vez capacitarlos, ¿no es cierto? Tratar de que para mediados de año estén 55 y al final de año estén 35 y cubrimos 15 que nos quedaron faltando, ¿no es cierto? Y nosotros invertimos en darles las herramientas para que no desaparezcan, ¿no es cierto? Total. Y obviamente generar esa conexión emocional. Creo que el Valle de Tumbaco te permite una oportunidad muy especial porque ese espíritu emprendedor no lo encuentras en el resto del país. En términos de eficiencia, no tienes una población con un nivel de acceso y de ingresos tan importante como ese. Y es un clúster que lo que sea que funcione aquí, después te lo llevas al resto del país y lo empiezas a replicar. Pero además el caso de éxito que se está viendo, porque la gente mira a Cumbayá, ahora Cumbayor, que le hemos logrado cambiar el nombre, no sé si para bien o para mal, ¿no es cierto? Lo mira y copia. Claro. Entonces creo que hay un espacio muy interesante para hacer este ejercicio de metámonos en la cocina de los negocios para enseñarles a entender para qué es que lo pusieron. Me encanta que uses la palabra propósito porque por ahí empieza todo. O sea, ¿por qué puse el negocio? ¿Qué aporte de valor le quiero hacer a la gente? Y después te pongo, ahora sí, yo te digo qué calibre de banda, cuánta latencia necesitas, ¿no es cierto? Pero primero organicemos la casa. Claro, mira, tú has hablado algo súper interesante y es el tema del uso de la data, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque también podemos caer en esta adicción de los datos. Y ahora hay muchísima data, pero lo importante es saber entender, ok, mi propósito. ¿Cuál de esta data sirve para mi propósito? Y yo te voy a comentar algo que nos pasó en la empresa. Nosotros teníamos cerca de 1000 tablas de diferentes datos de los clientes y estamos utilizando 24. Entonces 24 y con eso estoy haciendo modelos descriptivos, modelos predictivos, modelos prescriptivos. Entonces con 24. Entonces a lo que yo voy es, ese es nuestro problema, queremos el último juguete y no sabemos ocuparlo. Entonces a lo que yo voy es, mira, nosotros estamos trabajando mucho en la data de levantar ese ADN. Y cuando yo ya tengo un ADN del cliente que va más allá de estas variables que te mencionaba de formas de pago, sociodemográficas, sino de comportamiento, de formas de interacción con la empresa y atrás del uso que lo está dando, tú puedes ir con propuestas más aterrizadas. Entonces ahorita estamos en el descubrimiento porque yo tenía un ADN hasta aquí. Ahora estoy incorporándole más data para poder complementar y tener realmente una visión 360. Ahí es cuando
Cuando tú conoces al cliente, que yo lo recalco, tú puedes generar esas experiencias, puedes generar el producto, puedes personalizar, puedes inclusive saber cómo comunicarte con él. Hay ciertos clientes que les gusta que les trates por usted y hay otros que te gusta que te traten por tú, pero tú debes saber. Entonces, no vas a poder hacer por cada cliente, porque imagínate con el contact center no lo lograría. Sin embargo, sí puedes crear esos clusters que yo te llamaba, te mencionaba hace un momento, y pues sabemos que si en el Valle de Tumbaco tienen estos requerimientos, tú puedes llegar de una mejor manera. Ahora hay tanta data que tú puedes saber qué competencia está ahí, cuál es el NPS o ese nivel de promotor o detractor que es un cliente en ciertos sectores, y tú también con base en eso puedes llegar con una oferta de impacto, ¿no? Y yo insistiré muchísimo en todo esto, en el tema de la emoción. Yo recuerdo que al mejor vendedor de la compañía le digo, oye, ¿cómo lo logras? Porque tiene una productividad el doble que el promedio. Y me decía, porque yo vendo emociones. O sea, usted a mí me dice, y él me dice, jefa, yo vendo nuestro propósito. Y yo le digo, yo no lo vendo en internet. Yo le vendo la posibilidad de conectarse con esto. Entonces, claro, él estudió el negocio y le dijo, yo le doy la oportunidad de que usted a través de mi conexión pueda vender su pizza, pueda vender su local, pueda vender su diferenciador. ¿Por qué entrar acá? Y puede usted transmitir ese lado humano que ahora necesitamos. O sea, no podemos perder. Yo sé que tenemos que adaptarnos a este tema de la inteligencia artificial, de los robots, pero todavía la interacción humana es mucho más valiosa y todavía seguimos dándole un peso importante, ¿no? Entonces, es lo que ahora estamos en ese trabajo y espero que pronto podamos sacar algo diferenciador y algo disruptivo para los emprendedores, y si podemos empezar en el Valle de Tumbaco con todas estas características bonitas que tú nos compartes, sería un gran acierto. Creo que hay una oportunidad súper importante. O sea, me parece que la categoría la vemos que está muy metida en el tema del entretenimiento y el ocio. Y no lo veo como un asset de mi producción, ¿no es cierto? Porque inclusive cuando yo lo veo desde ese lugar, hasta los mismos términos que no entiendo de la latencia y la velocidad, que depende si yo puedo hacer mi trabajo, porque finalmente, además, ¿cuál es el objetivo del ocio? El ocio es algo que es necesario, es parte de las necesidades básicas del ser humano. Pero para poder llegar al ocio, yo necesito poder trabajar. Pero si para trabajar yo puedo, en base a la herramienta Internet y el conocimiento que me dieron los mismos señores del Internet, a usarlo de forma más eficiente, yo reduzco mis tiempos de trabajo, crecen mis tiempos de ocio, que el tiempo de ocio probablemente, y hasta sería idealmente, que la misma empresa me diga, sí, ya te tuve 4 horas trabajando, dale 2 horitas más, pero hay un mundo maravilloso por descubrir, hay niños con los cuales conversar, padres a los cuales rescatar, ¿no es cierto?, que puedes hacerlo en este tiempo que te di, porque mi conexión, mi velocidad, ahora sí te digo, mi velocidad permitió que en lugar de esperar tanto por el documento, esperes tanto menos. Por mi conocimiento y la forma que te enseñé a usar el Internet de una forma productiva, también reduciste tiempos, incrementaste productividad, con lo cual ahora el valor, ¿qué es el valor? Porque el precio depende de precio contra qué. Claro, ¿No es con ¿qué es? Nunca es la conversación de siempre, ¿no? Es caro o barato. Depende de qué, claro. ¿No es cierto? El mismo café de 2.50, si efectivamente es una especie en extinción de café que la traen, o el café que están haciendo con el excremento del elefante, ¿no es cierto? Ah, ok. Entonces es una experiencia completamente distinta. Pero si es un genérico, entonces no tiene razón de ser. Entonces creo que ahí hay un tema, y nuevamente el Valle, esta comunidad de gente, está pidiendo eso, y la empresa que responda a darle esa herramienta va a construir una hermosísima historia de éxito, claro, que además no va a ser su historia de éxito, que además creo que es el objetivo, creo que de la empresa de ustedes, y digo de Internet, porque es tan vinculante. O sea, si tú vendes hamburguesas, estás en la parte de la comida y después puedes estar en la parte del problema de bajar de peso. ¿No es cierto? Que eres el problema, pero el Internet es un 360 absoluto, o sea, no hay espacio en el que uno no esté involucrado con el Internet. Sí. Sí, por completo. O sea, yo creo que el Internet es una herramienta, pero que es potentísima.
pero también puede ser riesgosa, ¿no? Y ahí viene el tema de ciberseguridad, que yo creo que también es otra parte de los valores que las compañías de Internet debemos asumirlo, y es la responsabilidad de contar la parte mala del Internet. Porque ahora, mira, muchas empresas también identificaron, ¿y cuántas empresas quebraron porque tuvieron un ataque? Porque no lo supieron manejar. El tema de la pornografía, el tema de los ciberdelincuentes. La ciberdelincuencia ahora es la industria más poderosa del mundo, más allá del narcotráfico. Entonces, eso implica que también tenemos que generar ese conocimiento y transmitir que no puedes caer. Ahora te están haciendo ciberataques por medio de WhatsApp, por medio de SMS, por medio del Internet. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y también aquí viene el tema de la ingeniería social. Contar a la población los cuidados del Internet. Porque tú dices, tal vez nos hemos enmarcado en decir el Internet es ocio, el Internet es diversión, pero el Internet es estudio, el Internet es desarrollo, el Internet es empresa, el Internet es mostrarte al mundo lo que tú puedes hacer. Y tal vez no estamos trabajando en eso, o sea, no estamos trabajando porque yo veo que es muy común ahora decir pues que los influencers utilizan el Internet. Pero déjame decirte que un emprendedor utiliza el Internet para hacer una declaración al servicio de rentas internas, para registrar sus planillas de seguro social. Entonces, también para aprender, los chicos ahora pueden acceder a bibliotecas gigantes. Los chicos pueden acceder a becas, a universidades que en épocas donde no había Internet no había esa posibilidad. Entonces, tal vez nos falta potencializar, pero eso sí es un tema personal. Son esas decisiones que tú debes tomar y decir, oye, no digo que descartemos el Internet, por eso es que ahora estamos incorporando nosotros ese uso que el cliente le está dando al Internet para saber si el cliente de 8 a 10 de la noche se conecta a YouTube, yo entregarle una velocidad mayor a esa plataforma. Qué bonito es conocer como consumidor que tú estás haciendo ese tipo de análisis. Me parece absolutamente demoledor. O sea, rompe el commodity para convertirlo en un servicio absolutamente... Y es una tonterita, ¿no? Pero me dices eso y te voy a mejorar el horario porque sé que haces esto. Me conmueve. Digo, wow. Es que esa es la tecnología, son los avances. Mira, cuando nosotros salimos con el producto, nuestro diferenciador era las noches vuela. En ese momento, la tecnología nos permitía entregarte, si tú contratabas 50 megas, yo te daba 50 megas hasta las 10 de la noche, y a partir de las 10 de la noche te abría a 200 megas, a 300 megas, a lo que necesites. Y eso ya era un diferenciador. Sin embargo, esto tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque ahora los comportamientos y los usos pueden ser en diferentes horarios, y porque ahora yo no necesito, pues porque yo siempre pongo el ejemplo, yo llego a las 8 de la noche cansada de estar conectada todo el día, ya no quiero, yo necesito en la mañana cuando estoy trabajando, o el fin de semana yo soy consumidora voy a poner el ejemplo de YouTube, entonces ahí te genero una mayor experiencia a través de darte mayor velocidad. Entonces, esos son los avances tecnológicos que te permiten ir conociendo al consumidor e irle entregando estas evoluciones, porque para mí es una evolución el ya decirte, oye, sé que tú consumes YouTube y por lo tanto te voy a mejorar tu experiencia en YouTube. Entonces, pero es todo eso. Y aquí viene un tema yo creo que de evangelización, como yo la llamo. Tenemos que prepararnos también, porque eso te digo, todo el mundo me habla de latencia. Mira, a nosotros en el contact center tenemos un porcentaje muy importante de llamadas porque no le funciona WhatsApp. No sabe. Entonces, también falta ese conocimiento, o sea, cualquier problema, y yo creo que a todos nos ha pasado, si se cae una red, Instagram es el proveedor de Internet. Claro. Si se cae WhatsApp, es el proveedor de Internet. Entonces, un día nosotros hacíamos un score, calificamos por qué el cliente nos llama. Y cuando nosotros consolidamos las principales razones, la mayor participación era por desconocimiento. Entonces también estás identificando, con el uso de los datos, estás identificando, este cliente es costoso porque me pide visita 3 veces al mes porque se le desconfiguró su computador o su WhatsApp. O sea, imagínate lo que eso implica para una empresa mandar. Pero, ok, entonces también tienes que conocer. Si veo que es un cliente que me genera rentabilidad, que es un cliente fiel, que tiene unos tickets promedios de pago importantes, pues tú haces un esfuerzo. Pero también hay otros clientes
que les falta conocimiento. Entonces a ellos empiezo a generar formas de darle esas cápsulas, esos tips de que, oye, no todo es el internet. Enseñarle a pescar. Tal cual. Con esto quiero un poco para cerrar esta conversación, como el internet podríamos quedarnos aquí el resto del día. Pero hay una cosa que me hace tengo una inquietud. La otra empresa que tiene un extraterrestre como su protagonista ha conseguido no solo un EFI, sino un nivel de recordación extremadamente importante en base a ese recurso. Sin embargo, yo siento que hay una oportunidad y en esto que hemos venido conversando, y me encanta porque además yo siempre he dicho a mis creativos, nadie mejor que el cliente para enseñarte a hacer la campaña. Y esto de hecho ahora lo estoy llevando a los empresarios. Entonces a un emprendedor yo le digo, si es que tú lanzaste un producto y llegó una persona, enhorabuena. Entonces esperaba 100, llegó uno, ok, qué pena. Pero con uno tienes la posibilidad de sentarte con él y decirle, oiga, ¿y usted por qué vino? Porque le ofrecimos esto a 100 y solo llegó usted. ¿Qué de todo lo que dije le llamó la atención? ¿O estaba lloviendo y no había dónde más entrar? Claro. No, yo vi la publicidad y me el cliente te da la receta de cómo le preparas el plato. ¿No es cierto? Sí. Funciona en los chiquitos y funciona en la publicidad. ¿Cierto? Entonces, pero si uno como profesional no se encarga, o sea, yo quiero imponer mi idea por un lado y no me encargo de estudiar, porque quien está 24/7, lo acabas de decir, y es hasta las 8 para poder tener una vida, ¿cierto? Y probablemente después de eso sigues. Eres tú eres la que está respirando, exhalando conocimiento sobre la empresa y sobre el consumidor. Yo lo que tengo es que saber jalar esa información y después de empaquetarla, porque quizás yo soy mejor para empaquetar piezas de comunicación, pero no para descubrir los insights, las vivencias que las tienes tú en el pulso. Yo siento que esta es una lindísima campaña, me parece extremadamente creativo lo que están haciendo ahora en el aeropuerto, que el dummy, etcétera, todo, pero también me habla de una empresa absolutamente lejana, porque está hablando con los extraterrestres, ¿no es cierto? Y lo que estamos hablando ahora es de una empresa que tiene que estar aquí, la necesito al lado mío, que además me asesore ahorita que estamos en esta circunstancia país, porque el año pasado fue un año y este es un año completamente diferente. Lo que hablamos con él, no sirve la pandemia porque eso fue un escenario, el año pasado fue otro escenario y este es otro escenario y después del 13 de abril será otro escenario. Pero yo con quién estoy conectado desde el minuto que abro el ojo, con el internet. Claro. Entonces, si alguien me puede acompañar en todas estas modulaciones, es la empresa de internet. Peor aún si tengo una relación de 18 años y no la puedo romper porque además es complicadísimo. Sí, entonces, ¿qué es más fácil? Entonces, creo que hay una cancha que está abierta de par en par para que haya una empresa que llega y toma este acercamiento, ¿no es cierto? Y me parece que nuevamente el mercado del Valle de Tumbaco es el plan piloto donde se puede probar esta teoría, ¿no es cierto? Y hacer lo que hace realmente, y es parte de lo que yo le estoy enseñando a la gente, en esta era de la Web 2, people is the media. Entonces, la mejor campaña te la hacen tus clientes usando su herramienta para decir, acabo de vivir esta experiencia, wow, me volaron la teja, se lo comparto a mi círculo de amigos, que además son los únicos que me siguen, porque como soy tan mal influencer y posteo tan poco, ¿no es cierto? Entonces, si siguen allí es porque tienen algún tipo de afinidad conmigo. Entonces, lo que sea que yo digo sale desde el mejor lugar, porque yo no soy influencer, a mí no me pagaron para decir nada. Lo dije porque me parece. Lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, me parece que se juntan un montón de cosas para poder hacer un experimento bien interesante y en ese propósito, efectivamente, estar ahí haciendo ese contacto que tú hablabas. Mira, tú has mencionado algo, sí, en efecto, la competencia, al tener un músculo financiero tan importante, puede hacer muchas cosas, todas respetables. Sin embargo, y esto te lo digo de manera muy personal, yo creo que nosotros buscamos conectar personas. Y como tú decías, a veces pueden alejar esas campañas porque el espacio, los aliens están muy lejos todavía, hasta les tenemos temor. Yo creo que hay otras prácticas que te pueden acercar más. Y yo te voy a contar un ejemplo. Nosotros hacemos activaciones que las llamamos internamente, donde levantamos una oficina móvil cerca en un punto central de Tumbaco.
Y el cliente puede ir a comprar, puede ir a pedir requerimientos. En ese momento tengo un técnico que necesita una visita, le visito. El cliente quiere hacer un cambio de su club.net, puede canjear sus puntos, quiere hacer un pago de factura. Entonces tengo un equipo, como yo lo llamo, generalista, que puede atender diversos tipos de clientes. Pero te conectan, porque es tiempo, ¿no? El cliente dice, mira, no me quiero acercar a las oficinas, o no me quiero acercar a un banco y estoy entrando a mi casa y encuentro ahí. Entonces es una forma más cercana. Buenísimo. Y tú has dicho otra cosa también que a mí me pareció súper importante y lo valido completamente, es el tema de las referencias. Mira, tú cuando haces una compra en Amazon, tú te vas a los reviews. Cuando reservas un hotel, te vas a los reviews. Entonces la referencia es muy poderosa y esa es la ventaja de tener este tema de cuidar a tus clientes, porque son los que te están refiriendo. Entonces nosotros lo denominamos ese proyecto mina de oro dentro de la empresa y pues vamos refiriendo los empleados, los clientes van refiriendo y van teniendo descuentos, premios y eso se va generando, yo siempre digo, un efecto multiplicador interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una buena experiencia la cuentas, cuando tienes una mala experiencia no la cuentas. Entonces, porque ahí es cuando digo, si yo me estoy diferenciando por estar cerca del cliente, por darle un buen servicio, a partir del conocimiento que voy teniendo, irle inyectando experiencias, eso me va a referir, porque no siempre tienes un músculo financiero, ¿no? Y a veces ese músculo financiero lo utilizas en una publicidad que te sirve para el awareness, para la recordación de marca, pero para la prueba no seguramente, para la compra no seguramente. Entonces yo creo que eso es importante ir modulando, no te digo que todo lo tienes que mandar a awareness o todo a prueba, no, o sea, tienes que irlo modulando también de acuerdo a tus estrategias internas. Le sumo un elemento que me encanta de lo que acabas de decir, ese efecto es lo que, por eso se le llamó redes sociales. No le llamaron redes comerciales. Mark Zuckerberg no las inventó para que hagamos más ventas, las inventó para que seamos más gente, para que nos conectemos mejor como seres humanos y eventualmente hasta puedes vender. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, si tú me hablas de un restaurante, oye, ¿qué tal es tu restaurante? Rico, me encantó, ¿y qué te comiste? Entonces resulta ser que a mí me empiezan a dar unas ganas locas de irme para allá y como lo recomiendas tú y yo te respeto a ti y sé que tienes un buen criterio, voy a probar yo también. Se hizo la venta. ¿No es cierto? Pero fue de una forma natural, no fue una forma forzada. Y el problema es que estamos usando las redes sociales para hacer ventas forzadas. Claro. Hemos deformado. Y creo que si alguien tiene la responsabilidad, oportunidad de convertirse en el gran educador del uso de las redes sociales, para empezar, es que no le tengamos susto. ¿No es cierto? Entonces, mi hijo está usando YouTube. ¡Ah! ¡Qué miedo! No, aléjale de las redes sociales. O yo no estoy en redes sociales. Y me lleno el pecho. Entonces antes de ir a la selva, porque te equivocaste de siglo, regresa a 1990. O sea, aquí estás totalmente fuera de juego y aguántate 2 años, porque ahí sí te vas a ver en serios problemas. Y quien puede mostrar la forma correcta de uso de todas estas herramientas en sí mismo, es predicar haciendo. Total. ¿No es cierto? Entonces, ve cómo, y que me refiérame a alguien porque su opinión vale. Y le dejo un dato. Esto es válido para su pequeño negocio de venta de hot dogs, para su gran empresa. El referidor es la gran herramienta. Total. Y apalancada en tecnología se vuelve ilimitada. El referidor ya no es local, es internacional. Si usted está comprando cosas de Temu que están en China, ¿no es cierto? Y se las pasa a su... Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Pero quien me va guiando y enseñando con el hacer es la misma empresa. Me parece que es una cosa gigantesca. Y no es simplemente un recurso creativo, que está bien, chévere, le da una identidad, pero finalmente es un recurso creativo. Por eso les llamamos recurso creativo. Claro. No les llamamos ADN de marca. Así es. Y no precisamente el recurso creativo vende. O genera conexiones emocionales. Todo empieza por la atención, ¿no es cierto? Ahora, si es que en un mar de velocidades, al menos hay porque obviamente el extraterrestre tampoco es que evoluciona mucho más. O sea, tengo un juguete, tengo un gadget para generar visibilidad en la campaña, pero la siguiente fase de comunicación es, y nuestro extraterrestre va a tantos megas de velocidad. Entonces, regresamos al mismo lugar entonces 2 minutos después. Claro. Chéverísimo. Bueno, como te dije, es ilimitado el tema. Además, conversar contigo que tienes tanto conocimiento y tanto conocimiento viniendo desde un lugar tan amable.
que eso es lo que me parece más importante, porque estamos en una era de CEOs que sean líderes, pero que sean personas, que sean primero gente. Y la primera gente a la que tienes que cuidar es tu gente, ¿no es cierto? Y para eso tienes que tú mismo ser gente, ¿no es cierto? Tener esa sensibilidad. Y me parece que tú juntas todos los elementos y no me extraña que tengas tantos años en la compañía, seas tan exitosa y estás teniendo este impacto que estás teniendo en otros entornos. Así que te felicito por el trabajo maravilloso que haces. Te agradezco enormemente por habernos cedido este tiempo tan valioso para que les llegue esta información a nuestros Cumbayorkers y saquen de esto un montón de lecciones que les sirvan para inmediatamente pivotear y hacer de este año un año que sea poderoso. Chéverísimo, muchísimas gracias, Álvaro, la verdad lo he disfrutado muchísimo y espero contribuir a eso, ¿no? A que todos los emprendedores, todos los usuarios de Internet puedan potencializarse y visibilizarse cada vez más, ¿no? Porque definitivamente eso no es solamente una contribución a ti, a tu entorno, sino al país que tanto lo necesita. Gracias. Gracias.